Tengo una presentación preparada. La idea mía ahora mismo no sé si estáis viendo esta... y si no, creo que a lo mejor va a ser más fácil que se ponga desde la central la presentación. Voy a quitar esto. Si podéis poner la presentación, creo que desde comunicación, pues la veremos todos. He preparado una pequeña presentación sobre en qué consiste el documento. Yo creo que el documento es es un borrador, en principio. Lo que quiere decir es que es un borrador de trabajo sobre criterios comunes de acreditación y calidad para los centros de servicio del sistema para autonomía y atención a la dependencia. Bueno, el sistema que se formó junto con la promulgación de la Ley de la Dependencia. Es un borrador de trabajo y el Consejo Territorial, digamos, de Dependencia, pues luego debe aprobarlo en su momento, y esto cuando se apruebe, si todas las comunidades están de acuerdo y no hay derecho de veto de ninguna, pues depende de cómo se apruebe. Luego esto tienen que transponerlo a las normativas autonómicas siempre que no se recurra y que no haya ningún tipo de discrepancia. Con lo cual, bueno, pues será un proceso también, hasta que llegue a las comunidades puede ser un proceso más o menos largo, ¿de acuerdo? Y de momento es un borrador de trabajo, como decimos. Pero sí que nos da pie y además me parece que es muy interesante que nos dé pie para poder plantearnos y poder estar convencidos de cuál es el modelo de trabajo que defendemos desde el ARES. Y es difícil porque la heterogeneidad de los centros LARES es muy grande, muy grande. Hay centros con muy pocas plazas, centros con muchísimas plazas, centros donde las personas, la mayoría son personas que se llamaban antes válidas, no dependientes. En otras son personas con gran dependencia, con mucha dependencia, en ámbito urbano, en ámbito rural. Entonces, esta heterogeneidad que se da en el sector y que se da en LARES, pues claro, es muy difícil que una normativa pueda contentar a todos, lo que sí creo que la normativa apunta es evidentemente, a una apuesta por el modelo de atención centrada en la persona, como ahora veremos, y también apunta en varios aspectos que yo creo que son interesantes e importantes y que desde el área siempre hemos defendido. Lo que pasa es que también es verdad que encontrar una voz única y una voz común para todos los centros, dada la heterogeneidad y la diversidad que tenemos, incluso institucional, diría, pues hace que sea complicado encontrar una voz única y mucho más difícil encontrar una normativa única que pueda contentar a todos, ¿no? Voy a presentar simplemente lo que dice la norma y en algunos aspectos sí voy a poner algunas propuestas que creo que son claras y que creo que todos estaremos de acuerdo, aunque luego siempre no son más que propuestas y luego podremos todas discutirlas, ¿no? Vamos a comenzar. Si podéis pasar la siguiente pantalla, eso es. Bueno, el borrador de decreto lo primero que plantea son unos principios rectores del nuevo modelo de atención. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los puntos fundamentales que defiende este nuevo modelo de atención? Y ya habla de un nuevo modelo. En realidad, desde el ARES sabemos que muchos de estos principios rectores y mucho de lo que se plantea como nuevo modelo son elementos que hemos tenido en cuenta desde hace muchos años. Por lo tanto, para nosotros no son muchos de ellos ninguna novedad. Pero, bueno, está bien que se especifiquen, está bien que se pongan negro sobre blanco y que se declaren, y a partir de ahí pues tenemos unos criterios y que entiendo desde el ARES pues son los que hemos defendido siempre. ¿Quién no va a estar de acuerdo en la dignidad y el respeto a las personas mayores, en la personalización y en la atención centrada en la persona, en la participación de las personas o sus representantes familiares en el caso de que las personas mayores quieran y decidan, y que puedan participar, por supuesto, las personas mayores en el control de su propia vida y en las elecciones del día a día, ¿no? Del día a día y de momentos importantes en la vida, ¿no? Hay un apartado interesante del derecho a la salud y al bienestar personal que ahora desarrollaremos, y otro principio rector es la proximidad y las conexiones comunitarias. El decreto, el borrador de acuerdo lo desarrolla, pero bueno, todos los que hemos estado en formación y hemos leído sobre atención centrada en la persona y sobre modelo de cuidado desde hace tantos años, pues sabemos perfectamente a qué se refieren esto, y desde el ARES
y desde nuestra visión sabemos perfectamente a qué se refieren estos principios rectores. Y en principio en esto estaríamos todos de acuerdo. Por eso yo no los desarrollo tanto. El siguiente aspecto que también es interesante destacar dentro del borrador, ¿de acuerdo?, es la inspección y el control público. Finalmente, la Administración lo que está obligada, y además está muy bien que sea así, es a asegurar esa calidad de cuidado en las personas. Evidentemente, la primera obligación es que sean posibles esos cuidados, como luego veremos. Pero además de que una vez que la Administración propone, promueve y consigue que sean posibles esos cuidados en cuanto a financiación, en cuanto a ratios de personal y en cuanto a otros aspectos que ahora veremos, también le toca inspeccionar y controlar que efectivamente esos fondos públicos se están gestionando adecuadamente y están llegando a la calidad de vida de la persona que la persona necesite que se promueve. En este sentido, una novedad es esa que he destacado, que es que propone un inspector por cada 30 centros de atención residencial. ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues en el caso que yo más conozco, que como ha comentado Juan, es Andalucía, supondría un incremento muy grande en la plantilla de inspectores, ¿vale? Y, bueno, cuando yo he hablado a los inspectores de Andalucía, para explicarles un poquito también qué era esto de la atención centrada en la persona, les decía que ellos tienen que ser un cuerpo de élite en el sentido, en el sentido mejor de la palabra, en cuanto a que son ellos los que tienen que saber mucha atención centrada en la persona, estar muy dentro de los centros para poder luego aconsejar y poder asesorar. Porque desde fuera, como todos sabemos, y por las inspecciones que recibimos lo sabemos perfectamente, es muy difícil poder asegurar una calidad y una atención adecuada en los servicios. Otro aspecto del que se habla en el acuerdo, en el borrador de acuerdo, es sobre la cualificación profesional, habilitación y competencia. Bueno, aquí habla de habilitaciones excepcionales y de un régimen especial para zonas rurales e insulares que son interesantes, que ya estaban desarrolladas en muchas normativas autonómicas, especialmente con motivo de la pandemia y de las dificultades que hemos tenido para conseguir, sobre todo enfermería y otro tipo de personal, pero que, bueno, pues queda también recogido y que pueden ser interesantes, aunque algunas de las aportaciones que se han hecho previas a esta sesión sí que hablaban de que la habilitación excepcional pues debería ser prolongada en el tiempo y que, sobre todo para las zonas rurales o insulares donde más dificultad haya o cuando se demuestre que hay dificultad para conseguir personal, especialmente, bueno, no especialmente, pero últimamente mucho más intensamente el personal técnico, especialmente el personal de enfermería. Pero en realidad en algunas zonas es muy difícil conseguir otro tipo de profesionales como pueden ser fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o otro tipo de profesionales, o simplemente que las personas tengan la cualificación profesional titulada y bueno, pues para eso se han abierto esos procesos de acreditación de competencia que en muchas residencias ya han accedido nuestro personal, ¿no?, a esas acreditaciones excepcionales. Bueno, es un tema a trabajar un poco más. Sabéis que, bueno, si no lo sabéis, yo lo digo, que últimamente incluso el Ministerio de Educación sí que ha editado una nueva, o ha puesto en marcha o ha propuesto una nueva titulación, pseudo-enfermería, un módulo superior de formación profesional que, bueno, está publicado en BOE y que viene a ser como un titulado especial sanitario que sin ser enfermero puede asumir funciones de gestión y de coordinación sanitaria y que es discutible, especialmente por los propios enfermeros, y es bastante discutible en el mundo de la residencia y tendremos que ver si es o no una solución adecuada, ¿vale? Eso exigirá también un posicionamiento del área sobre esa figura profesional que se ha propuesto. Bueno, estos son diversos elementos. Vamos a seguir viendo qué más tiene este acuerdo. Avanzamos a la siguiente pantalla y ahí vemos que hay una parte de formación continua del personal de cuidado. Bueno, no lo desarrollo porque todos entendemos que es absolutamente necesaria. Entra mucho en temas muy interesantes de ética, de atención centrada en la persona, de profesionales de referencia y bueno, pues ya lo hacemos en muchos centros, en todos los centros LARE tenemos una preocupación y una ocupación grande en los temas de formación del personal, con lo cual esto para nosotros tampoco es nada nuevo. Hay que entender que esto se dirige a todos los centros y ahí es verdad que hay centros, probablemente no son de LARES,
que donde lo de la formación al personal pues es algo que no se hace o nunca se ha tenido en cuenta, ¿no? Y por eso es una de las exigencias que son muy interesantes y que son muy importantes. El aspecto también interesante es la coordinación para la atención social y sanitaria, que habrá que ver esto cómo se desarrolla. Ya lo intentaron desarrollar en la Ley de Sanidad, donde aparecía la coordinación para la atención, la coordinación sociosanitaria, que nunca jamás se desarrolló ni se reglamentó, con lo cual ahí quedó solamente en una declaración de intenciones. Pero bueno, pues vuelve a incidir en que la atención sanitaria es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, en que la atención sanitaria pública se prestará desde los dispositivos de atención primaria de salud y que los centros residenciales de más de 30 plazas, lo que nos van a, digamos, teóricamente, si esto sale adelante, es contar con un profesional sanitario de enlace para la coordinación de la atención. Y luego más adelante se hablará que lo que van a pedir es media jornada por cada 30 plazas o fracción. O sea que con respecto a las ratios que ahora suelen pedir de enfermería, es bastante menos de lo que solemos, bueno, de lo que suelen pedir las normativas. Y parece que quiere haber un desplazamiento en cuanto a la responsabilidad de la propia atención hacia los centros de atención primaria de salud. Bueno, habrá que ver esto cómo se desarrolla posteriormente, pero es uno de los temas que con la pandemia pues también han quedado, ha salido a la luz, ¿no? La descoordinación que había en muchísimos territorios sobre esa descoordinación en la atención sanitaria y la atención que se daba en las residencias. Y bueno, esto de que en la residencia haya un personal sanitario pues con sueldos mucho inferiores, pues sin la formación integrada dentro de la formación de los centros sanitarios y este, digamos, sistema sanitario paralelo y, entre comillas, low cost, porque realmente cobran mucho menos que en la sanidad pública y que se mantenía, digamos, quitando trabajo a la sanidad pública de esta manera low cost. Bueno, pues esto parece que quieren acabar con ello. Tampoco sabemos muy bien si esto va a avanzar o no. Pero esa es la propuesta. La propuesta, en principio, es ir hacia los centros de salud. Lo que pongo en rojo propuesta, esa sería una propuesta adecuada, creo que desde el ARES, para ciertas residencias. Es decir, que la residencia pueda optar, el centro pueda optar a, efectivamente, mira, yo no puedo atender a las personas mayores en su salud y quiero que toda esta atención venga del centro de salud, o puede haber centros que, mira, yo ya tengo una plantilla sanitaria de médicos, enfermeras, vocacionada, que lo están haciendo muy bien y lo que quiero es que en igualdad con la sanidad pública, pero quiero mantener estos profesionales y por lo tanto pues que puedan concertarse o acordarse el prestar esta atención desde el propio centro. Bueno, esto sería una propuesta que permitiría a los centros poder optar, ¿no? Bueno, esto sería una propuesta que dejo ahí, que pongo en rojo y que luego pues podremos discutir. Seguimos avanzando en el acuerdo, en el borrador de acuerdo, y habla ahí también de los servicios de titularidad pública. Bueno, en Andalucía, por poner un ejemplo, que hay 1.400 centros públicos, hay 14. O sea que la titularidad pública, al menos en lo que yo conozco de Andalucía, es muy pequeña. En otros territorios sé que hay algún porcentaje mayor con respecto al total de centros, pero en cualquier caso lo que pone ahí es que se van a exigir lo mismo en cuanto a la acreditación y en cuanto a la calidad del cuidado, digamos, ¿no? Dice que deben de cumplir los mismos requisitos y estándares que se exijan para los centros y servicios privados. Lo que yo entiendo, y esta propuesta entiendo que es adecuada, es que deben contemplar las mismas medidas que los centros de titularidad no pública en relación con la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, si vamos a publicar nuestros indicadores de calidad o lo que tengamos que publicar y hacerlo transparente, la titularidad pública debe hacerlo también. La igualdad económica debe existir. No puede ser que un centro de titularidad pública nos esté costando a los ciudadanos 3 veces más, como parece que cuesta en algunas comunidades autónomas o en muchas, como mínimo. Esto nunca se ha publicado, nunca se sabe, pero al menos es lo que nos dicen personas de la administración, 3 veces más, cuando menos 3 veces más.
y sin embargo la calidad que se da, pues ya sabéis que no es 3 veces más, sino muchas veces 3 veces menos, ¿no? Entonces, estas condiciones de igualdad económica con los centros de titularidad no pública también debería ser algo exigible y someterse a las mismas inspecciones que los centros de titularidad no pública. Es decir, que si queremos trabajar todo en el mismo barco, tenemos que trabajar todo en el mismo barco. Otra cosa es que un centro de titularidad pública pues, tenga un programa de investigación distinto, diferente y que se financie aparte, o que tenga algún otro tipo de realidad o de servicios. Pero en principio, a igualdad de servicios debe ser la igualdad también en el control, en la transparencia y en las exigencias y en las inspecciones que se hagan a los centros, sean de titularidad pública o no pública. Seguimos avanzando en el acuerdo. Bueno, un tema que también lo deja claramente apostado, pero que no lo cierra absolutamente a la atención libre de sujeciones. Bueno, pues como la mayoría de las comunidades autónomas ya lo han hecho, como lo dice la propia Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, se apuesta por una atención libre de sujeciones, aunque luego se edita mucha normativa sobre cómo hay que poner las sujeciones. Bueno, sabéis que hay varios procedimientos, procesos o incluso entidades que acreditan esto de la atención libre de sujeciones y bueno, sería un capítulo para poder hablar mucho de ello. Pero apuesta claramente por avanzar y por trabajar en este aspecto de la atención libre de sujeciones, ¿vale? Ya veríamos luego, dentro de las distintas ofertas que hay en España, cuáles son las distintas que hay y cómo se gestionan. Pero en principio se apuesta por esto de la libre de sujeción. Un tema conflictivo y un tema que ha provocado mucha polémica y sobre todo y también en la prensa, si es que en la prensa del sector, estos requisitos de acreditación de atención residencial es el número de plazas. Recientemente se publicó una norma en Navarra donde hablaban de 120 plazas y ya se veía como muy valiente que hubieran apostado por centros de no más de 120 plazas. El primer borrador con el que trabajamos ya hablaban de 50 plazas nada más y ahora pues han subido a 90. Bueno, entiendo que es un múltiplo de 15, que es el número que marcan para la unidad de convivencia, y me imagino que por ahí han puesto 90 y no otro múltiplo, pero bueno, no sabemos qué ciencia hay detrás de este número, si es que la hay. En cualquier caso, lo que plantea el borrador de acuerdo, es que no se podrán superar 90 plazas residenciales y que, bueno, el que tenga o la residencia que tenga más de 90, pues lo que tendrá que, digamos, adecuar o organizar para tener como residencias de 90, pues si tengo 180 tendría como 2 residencias en el mismo edificio. Bueno, sectorizar y ver de qué manera se podría hacer. Yo creo que esto se puede avanzar bastante en cuanto a la negociación de cómo debería quedar un centro que tuviera más de 90 plazas. Bueno, pues ver qué significan esto de unidades funcionales independientes entre sí. A lo mejor no hace falta que tenga una recepción y una puerta y ciertas cosas, pero a lo mejor sí es verdad que necesitan cierta organización en este número. Pues bueno, puede estar en torno a las 90, las 100, las 120, pero por ahí puede ir, ¿no? Los centros cuya construcción se inicie tras la transposición normativa, como ya comenté, esta normativa luego tiene que transponerse a la normativa de las comunidades autónomas, que son las que de verdad pueden legislar sobre esto, porque tienen transferidas las competencias. Pues los centros cuya construcción se inicie tras esta transposición normativa tendrán que tener además un 65% de habitaciones individuales, los de nueva construcción. Y los que ya estén previamente acreditados pueden tener un 35 y deben adecuarse en los plazos que se determinan en el presente acuerdo. En algunos sitios pone que el plazo no está cerrado, en otros sitios pone que son 5 años. Bueno, pues esto habrá que ir viendo y también habrá que ir viendo qué medidas de ayuda o qué medidas se pueden disponer pues para avanzar en esto. Yo creo que también todos tenemos claro que las personas mayores queremos estar en habitaciones individuales. Eso es un avance que, lógicamente, tarde o temprano tendrá que darse y avanzar. En centros como el que yo dirijo, que tenemos
un 50% aproximadamente de habitaciones dobles y un 50% de habitaciones individuales, sabemos las dificultades que tenemos en el hecho de compartir habitación para las propias personas mayores, y lo que todos querríamos es estar en habitación individual. Bueno, pues a eso habrá que ver de qué manera, pero habrá que seguir avanzando. Al principio hablan de un 35% de habitaciones individuales y luego ir adaptándose. Bueno, vamos a ver esto también en qué queda, ¿vale? Todo esto son borradores, es un borrador al que se podrán y al que estamos aportando todo lo que hoy además hablemos, pues se quedará también para poder aportar cuando haya otra opción en cuanto al transcurso de este acuerdo, si al final se produce. O sea que esto habrá más fases, habrá más posibilidades de seguir aportando desde el ARES, y es bueno oír todos los comentarios que puedan hacer los distintos miembros del ARES para ir haciendo ese discurso del ARES a través de lo que pensemos en toda nuestra red, ¿no?, que es muy amplia. Pero bueno, 90 plazas máximo en un centro que se construya nuevo. Después habrá que sectorizar el centro en unidades funcionales independientes, que no habla de residencia independiente, sino unidades funcionales independientes. Y luego, pues, 65% de habitaciones individuales, los que estén antes, 35% de individuales. Bueno, vamos a ver esto luego también cómo va quedando. Seguimos avanzando. Y otro tema interesante e importante es el de las unidades de convivencia. Las unidades de convivencia, que bueno, pues se habla mucho en la atención centrada a la persona, como todos sabemos. Aquí la define como un grupo reducido que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes. Y que además tienen que tener un espacio común que incluye una cocina, un comedor y una sala de estar. Bueno, y que además tengan un acceso al exterior tipo terraza-jardín. Este tipo de... Claro, esto está muy bien, es lo ideal, y se trata de ver de qué manera se puede atender a personas en estos grupos, qué personas necesitan y cuánto vale sostener esta estructura, como luego veremos, ¿no? Ahí tengo hecho números y hecho cálculos que luego veremos, que bueno, también son discutibles y podemos hablarlo entre todos, pero evidentemente con las ratios propias que se definen aquí ya es imposible poder atender mínimamente a 15 personas en una sala adecuadamente, ¿no? En una unidad de convivencia, no solo en la sala. La unidad de convivencia, lo normal también es que las habitaciones estén cerquitas para que la vida, digamos, se haga en torno a esta unidad que aparece aquí de convivencia. Vale, seguimos adelante. Y hablamos del personal. No sé si se ve suficientemente grande o no esta pantalla, pero bueno, el decreto, esto es lo que dice. Aquí también hubo algunos errores que detectamos y que en el primer borrador, y que dijimos que seguramente era un error porque no podía ser, parece que se han solucionado. Y aquí veis que hay una ratio exigible para centros de personas mayores con dependencia, siempre hablamos, y para centros de personas con discapacidad. Y aquí Lares pues, también ha sido muy claro siempre y ha dicho que discriminar a una persona por razón de edad es edadismo, y que una persona mayor con dependencia y una persona que no sea mayor con discapacidad pues tienen necesidades muy parecidas y por lo tanto necesitarán un personal muy parecido para atender estas necesidades. No se entiende esta diferencia entre residencia para personas mayores dependientes, estamos hablando siempre, y personas con discapacidad. Dicho esto, hay como dos ratios que básicamente lo que hacen con una y con otra es sumarle 0,08, que es el personal técnico de atención directa. Hablan de los cuidadores como gerocultores, auxiliares de clínica o similares, técnicos en atención a personas con dependencia, este tipo de profesiones. Aparece una ratio en 1 de enero de 2023 que debería ser de 0,33, después 0,38 y en 2024 y en 2025 0,40. ¿Vale? 0,40 auxiliares, por entendernos, o gerocultores, por cada residente. Y luego, sumándole el 0,08 del personal técnico, pues salen las ratios que están en el otro cuadrito, ¿vale? Que es el mismo. Es decir, que piden un personal técnico de 0,08. El personal técnico está en línea, incluso más bajo,
de lo que piden algunas normativas actuales ya, ¿eh? Y el personal gerocultor, pues bueno, 0,33 está por encima de lo que piden la mayoría de las normativas, aunque al 0,30 ya se iba en casi todas las normativas, pero bueno, 0,33, luego 0,38 y 0,40. En esto todo, incluso las personas que habéis aportado en la encuestita que se mandó para esta misma sesión, habéis dicho todo que está muy bien poner personal, incluso ahora veremos en una posterior pantalla que incluso es insuficiente y que lo ideal sería la misma ratio de personal con discapacidad mínimo. Lo que pasa es que esto cuesta mucho dinero. Claro, centros para personas con discapacidad, el sistema de atención a la discapacidad está mucho mejor organizado en cuanto a las propias reivindicaciones que el sector de los centros de personas mayores, porque las personas con discapacidad en muchísimos casos son ellos mismos o sus familiares los que se han agrupado y han defendido sus derechos, mientras que las personas mayores siempre han sido a través de patronales, y claro, aquí ya el sesgo es distinto cuando te sientas a negociar por ser patronales, es distinto al ser propio afectado, ¿no?, de personas con discapacidad o familiares. Con lo cual, y además el sistema es mucho menor. Yo no sé en otras zonas, pero en Andalucía conseguir una plaza para personas con discapacidad en un centro, si la lista de espera de personas mayores es muy larga, la lista de espera para personas con discapacidad es mucho mayor todavía. O sea, hay una menor realidad, con lo cual, bueno, pues esto tiene un impacto económico que hay que valorar y ver y poner en su justa medida y en su lugar. Pero la realidad es que para cuidar bien a personas con dependencia hace falta unas ratios mayores, lo sabemos, unos sueldos mayores y una consideración social mayor. Y todo esto, pues, ¿vale mucho dinero? Bueno, vale lo que vale. Yo también he hecho comparativas con lo que cuesta, incluso teniendo el personal necesario, pagándole sueldos adecuados por encima de lo que marcan los convenios actuales, y está muy por debajo de lo que cuesta atender a una persona en una hospitalización normalita y mucho menos de lo que cuesta tener una persona con demencia en un hospital psiquiátrico, en una plaza psiquiátrica, pero para una persona con demencia sin ningún otro tipo de patología, sino una persona con Alzheimer como las que podemos tener nosotros en nuestros centros. Y multiplica por 2 o por 3 lo que nos costaría, digamos, tener unas ratios adecuadas, incluso a unos salarios adecuados. Entonces, bueno, pues esto todo, evidentemente hay que pagarlo. Consideración económica que, bueno, me atrevo a hacer es que al final, probablemente, y por donde van este acuerdo y por donde van otro tipo de normativas que en muchas comunidades se están ya trabajando, el modelo final que yo veo que podremos discutir después se acerca a la realidad de la educación en cuanto a los centros concertados. Al final, es decir, que la visión del mundo de la educación y muchas órdenes religiosas que están en Lares, además de residencias, también gestionan colegios. El modelo de centro concertado en la educación, pues puede ser un modelo que se vaya al cabo de los años pareciendo al modelo de residencia, donde prácticamente en el mundo de la educación solo hay solo hay colegios públicos, privados y muy poco, y concertado una gran mayoría, donde los religiosos prácticamente están todos en centros concertados. Esta realidad se va a parecer probablemente al mundo de la residencia si todo sigue avanzando. Y tarde o temprano será así, probablemente. Y entonces lo que sí que nos debemos preocupar, y desde las asociaciones territoriales del Ares, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de en qué condiciones están nuestros centros para poder ser un centro concertado, si fuera un colegio, ¿no? ¿En qué situación están nuestros centros? ¿Qué tipo de plaza, cuántas plazas concertadas, qué papel tiene el tercer sector, de cara a que pudieran ser, entre comillas, como residencias concertadas o colegios concertados, ¿no? Bueno, un debate que está ahí y que, viendo lo económico, pues probablemente tenga que ir por ahí la fórmula o la visión de cómo podría ser, no sé si cómo debería, pero sí cómo podría ser el sector de los cuidados en un futuro de unos cuantos años, ¿no? Seguimos avanzando.
¿Qué más dice el acuerdo? Bueno, pues cosas que donde todos estaremos muy de acuerdo, y por esto yo creo que el ARES también, haciéndose eco también lo comunico personalmente, haciéndose eco de algunas de mis aportaciones, sí que digamos que aplaudió o vio que era muy interesante este acuerdo y este borrador de decreto en lo que tiene de positivo, ¿vale? Sin dejar de decir las cosas que la hacen inviable desde ya, que también la vamos a decir. Pero lo bueno hay que decirlo, es decir, bueno que se hable ya de planes de atención y apoyos al proyecto de vida donde la persona residente participe, tiene un papel central, pues es un paso adelante que está muy bien que se empiece a, digamos, a tener en cuenta en el mundo de los cuidados, ¿no? Yo creo que esto es bueno para para las personas mayores finalmente. Nosotros, trascendiendo de nuestra propia realidad de la residencia, con nuestra visión y la visión probablemente de todos nuestros fundadores, lo que queríamos era dar una buena calidad de vida y una atención a las personas que no lo tenían. Y eso es lo que seguimos soñando, ¿no? Porque las personas puedan tener la mejor calidad de vida posible que antes pues, no la tenían y era imposible, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que aseguran la dignidad del trato y el ejercicio de los derechos, en muchos centros de la ley ya lo hacemos y lo tenemos muy trabajado y por lo tanto tampoco nos van a descubrir muchas cosas nuevas, pero sí es importante que esto sea para todos y para todos los centros, porque también en los centros de la ley recibimos muchas llamadas de familiares que están en otros centros y que quisieran venir a nuestra residencia. Y este tipo de elementos que sean para todas, pues bueno, a nosotros yo creo que nos debe alegrar. La persona residente que participe en su plan de apoyo y de atención, y si quiere que venga también algún familiar o alguna persona de su elección, pues es interesante. Se promueven las relaciones con el ámbito familiar, se pone en marcha la figura del profesional de referencia, muy ligado al profesional de atención directa. Ya se habla, bueno, órganos de participación siempre ha habido en todas las normativas territoriales y se hace hincapié también en el apartado de voluntad anticipada, del testamento vital o de instrucciones previas, que todo como está en la última ley sobre eutanasia y este tipo de temas, pues parece interesante que se trabaje, ¿no? Este testamento vital y esta voluntad anticipada y que ya muchos de nuestros centros lo venimos haciendo desde hace tiempo. Pero bueno, no, por estos puntos y por los principios rectores, por lo que el ARES valora positivamente, entiendo yo, este borrador de decreto. Luego en la parte práctica y en la parte cotidiana hay que discutir mucho de qué es, cuánto vale y cómo se financia. ¿De acuerdo? Y qué es, se refiere a qué necesitamos para poder hacer esto. Bueno, ahí veis una reunión de atención, de plan de atención individualizado, pues con familias y con la presencia de la persona, que es importante, ¿no? Además, el borrador de acuerdo habla de requisitos de acreditación en centros de día, muy en la línea de lo que estamos viendo. Hablan de requisitos comunes para servicios de ayuda a domicilio. Ahí me parece que todavía no da el salto a la provisión de apoyos en las personas en sus domicilios que puedan retrasar la institucionalización y que pueda permitir que la persona viva en su casa mientras pueda o quiera, porque al final todos sabemos que las personas mayores donde queremos vivir en un porcentaje altísimo es en nuestra propia casa. Lo que pasa es que muchas veces pues, no podemos o no se puede, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, pues también el ayuda a domicilio tendrá que dar un salto. Y los requisitos de acreditación para servicios de teleasistencia. Eso también aparece porque forman parte todo del sistema de atención a la dependencia y por tanto aparecen también esos requisitos de acreditación, pero va todo muy en línea de lo que hemos visto. Yo me he centrado más en explicar lo que tiene relación con el mundo de la residencia. Podéis pensar que en los centros de día pues prácticamente es todo muy parecido. Las ratios de personal incluso con algunas normativas estarán incluso por debajo de lo que piden esas normativas, con lo cual eso habrá que revisarlo o verlo. Hablo de centros de día, pero bueno, muy en línea de lo que estoy hablando de décimas, ni siquiera o de centésimas, ni siquiera de décimas en cuanto a lo que las normativas pueden tener para los centros de día. Seguimos adelante y ¿qué más habla? Luego habla, aquí desarrolla menos.
No aterriza porque todavía lo que habla es que va a haber o que debe haber un sistema común de evaluación de la calidad en los servicios. Esto pues también nos parece interesante. Habla de que el Consejo Territorial, bueno, eso además es una de las obligaciones del Consejo Territorial, fijar los indicadores y estándares de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado para los centros y servicios del sistema de atención a la autonomía y a las personas con dependencia. Bueno, pues quieren fijar esos indicadores esenciales de calidad. ¿Para eso qué hacen? Pues van a abrir una ponencia técnica de evaluación y calidad, van a hacer una propuesta de sistema para evaluación de la calidad. Es interesante que se referirá a resultados e impactos, no a que exista un programa, porque muchas evaluaciones de calidad es que exista un protocolo de cualquier cosa, que exista un protocolo de caída, que exista un protocolo de incontinencia urinaria, que exista un protocolo de infección del tracto urinario, que exista... Pero bueno, que existan los protocolos no significa que se esté aplicando, ¿no? Entonces, aquí van más a medir cómo se están aplicando los protocolos, qué resultado y qué impacto tiene en las personas, que al que exista o no el protocolo, ¿vale? Bueno, pues veremos a ver esto también por dónde avanza. Lares, como sabéis, con Fundación Pilares, pues tiene un acuerdo y un proyecto muy interesante de elaborar un sistema de calidad que además el Ministerio pues luego quiere aprovechar pues para incorporarlo en la medida que lo consideren adecuado a su propia propuesta de evaluación de la calidad, ¿vale? Habla aquí de que los resultados de estas evaluaciones deben comunicarse por las organizaciones y publicarse con total transparencia. Y esto está muy bien. En Lares no tenemos nada que esconder, nunca lo hemos tenido, y nos pareció interesante que haya transparencia total, exactamente igual en el sector público. Es lo que pedimos, porque si hay transparencia, tiene que haber transparencia en cualquier persona que reciba cuidados, ¿no? Y cualquier persona que quiera entrar en un centro debe poder consultar esas evaluaciones para poder entrar en un centro o en otro, poder elegir y que los centros públicos pues estén también ahí con la misma posibilidad y con la misma información para la persona que decida entrar en una residencia. Luego habla de las normas de acreditación administrativa que se aprueben. Aquí sí habla de que se contempla un calendario de adecuación de 5 años, con aplicación progresiva y escalonada de los requisitos. Eso dice aquí. Estos requisitos serán exigidos en todo caso a los nuevos centros que se vayan a hacer posteriormente a la publicación y a la transposición de estas normativas. Lo deja ahí de momento, que va a haber un sistema de calidad, que va a haber transparencia y que hablan de que va a haber 5 años para adecuarse una vez que se publiquen estas normas de acreditación. Bueno, es un tema que también ha provocado mucho recelo, porque 5 años es muy poco, y bueno, también habrá que ver, como ahora veremos, cuáles incluso ya han sido en algunos aspectos de los que vamos a comentar, pero cuáles son o cuáles deberían ser incluso, que luego lo podemos discutir, las propuestas del ARES para esto. Pero en principio pensamos que es bueno adecuarse a este modelo o no, es bueno adecuarse a un modelo de más habitaciones individuales, más unidades de convivencia, con menos personas, todo eso, ese modelo de unidad de convivencia nos parece adecuado. Esas son las preguntas. Desde el área siempre se ha apostado por el modelo de ACP, pero ahora llega el momento de que la apuesta se convierta en que puede ser una exigencia, ¿no? Y además con un plazo. Vamos a ver cómo situamos y cómo resituamos desde el área ante esta realidad. Vamos a avanzar un poco más. Y la propuesta que se ha hecho hasta ahora en el Grupo Social Lares, pues que en principio, evidentemente, estamos muy de acuerdo con los principios, valores, con el modelo de ACP y con que haya criterios comunes y modelo común en toda España. Yo creo que ahí, pues no sé, luego podremos hablarlo, pero no creo que nadie diga, no, yo no, la dignidad no es el centro y, bueno, estas cosas hoy día pasa con la atención centrada en la persona. Todo el mundo estamos de acuerdo en los principios de la atención centrada en la persona. Otra cosa es la puesta en práctica, que cuesta trabajo y que es difícil. Creo que también podemos estar de acuerdo en aspectos que siempre lo hemos defendido y lo trabajamos, como la formación, la transparencia, la calidad de vida digna. Todo eso para nosotros son elementos positivos que debemos valorar positivamente, pero también hay propuestas claras porque, como digo ahí,
pues esto puede nacer inviable, ¿eh? Esta propuesta puede nacer muerta si no se adecuan a ciertos matices que ahora comento. Uno, la ratio de personal pues tienen que ser la misma para personas con discapacidad, esto por dignidad y por no discriminación, pero además es que con esas ratios que se proponen es imposible cuidar mínimamente a las personas. Yo ahí explico que si son unidades de 15 todavía menos, pero si las unidades fueran de 20 personas, pensemos 20 personas con gran dependencia, personas con el 70%, entre el 60 y el 70% de las personas con dependencia que entran en el mundo de la residencia actualmente sufren algún tipo de deterioro cognitivo, tienen demencia, Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Pues mínimo es que haya 3 personas por la mañana y 3 por la tarde. Mínimo. Y esto, si empezamos ahora a calcular ratios, tal como se calculan las ratios, que es el número de jornadas anuales dividido entre el número de residentes, claro, 3 personas por la mañana, 3 personas por la tarde, son 6 personas al día, 8 horas cada una, 365 días, que eso es lo que aparece en esa cuentecita que he hecho. Esos son un número de horas que divididas entre las horas máximas anuales son 9,7 trabajadores. ¿Vale? Eso ya solo resulta una ratio de auxiliares, y ya digo que está justita, de 0,48. Si son 15 personas las unidades ya no es 0,48, es más. Sí, por supuesto hay que poner las noches, las incidencias, la formación, bueno, pues hay que aspirar a una ratio de 0,55, porque es que si no ya está naciendo muerto. Está muy bien pedir unidades de 15, pero una unidad de 15 necesita personas que estén con las personas con dependencia. No pueden estar solas y necesitan, pues, ya sabemos lo que necesitan, ¿no? Y ya sabemos que nuestros centros, pues prácticamente todos están por encima de las ratios. ¿Por qué? Porque, claro, las ratios insuficientes no se puede cuidar con dignidad a las personas. Y además, esto tiene que calcularse y ir acompañado de una financiación adecuada, y digo ahí ajuste y precio, es decir, una financiación adecuada. En Lares no vamos nunca a aspirar a ganar dinero ni a hacer negocio, en eso nos vamos a diferenciar siempre de las patronales con ánimo de lucro, pero tienen que ser sostenibles, porque si no, esto nace muerto. No podemos, que al final lo que estamos haciendo, y lo sabéis, en muchas órdenes religiosas y en muchos centros de fundaciones y en muchos centros del área, pues estamos tapando con donaciones, incluso descapitalizando a las propias entidades religiosas o fundaciones para tapar los huecos que nos va dejando una normativa que es insuficiente para cuidar a las personas mayores. Entonces, esto pues es evidente que se da, y esto o desde el principio va acompañada de una financiación adecuada, una memoria económica, como decía alguna de las personas que han participado en la consulta, o va con una memoria económica adecuada, bien estudiada y a un precio adecuado, o si no, pues el papel lo aguanta todo, pero la realidad luego es tozuda, y para cuidar a personas mayores hace falta personal. Si encima queremos que el personal tenga un salario digno, adecuado, que no es el de los convenios, hombre, si sube a lo que tiene que subir todo esto con el IPC ya veríamos, pero sabéis que el convenio de residencia es muy bajo. Pues todo esto tiene que ir acompañado de una financiación adecuada, si no, esto nace muerto. Bueno, pues este tema también hace que tengamos que velar desde el ARES por la cantidad de centros que tenemos con plazas no concertadas, porque las plazas concertadas y el precio de plaza concertada, imaginemos que consideran que las ratios adecuadas son las que decimos nosotros y más. Imaginemos que los salarios justos y adecuados son los que decimos nosotros y más. Imaginemos que, como en Cantabria, pues que hay un acuerdo buenísimo por el cual, si que todavía no se ha puesto en marcha, pero ya está el acuerdo hecho y aprobado por todos los partidos políticos, y es una maravilla el hecho de que si sube el convenio lo que suba, las plazas concertadas suben lo que suben lo mismo. Con lo cual, da cierta tranquilidad a los centros que tengan muchas plazas concertadas. Pero sabemos que en Lares tenemos muchos centros con pocas plazas concertadas, muchas plazas sociales, que son, yo lo llamo así, las plazas sociales son aquellas que están por debajo de las plazas de concierto,
y sin embargo las exigencias van a ser las mismas. Y bueno, ahí por eso hablaba antes de colegios concertados. Yo creo que ahí tendremos que analizar bien en las asociaciones y estar pendientes de los centros para que puedan estar en condiciones de acreditación, de concierto, porque al final, bueno, pues igual que los alumnos de los colegios o van a un centro concertado normalmente o van a un centro de titularidad pública, o el que quiera ya va a un centro privado, pero por otras razones, en el mundo de la residencia, pues tendrá que ir por ahí, porque si no, verdaderamente sería insostenible, ¿no? Bien, pues estas son una serie de propuestas. Seguimos avanzando. Número máximo de plaza en un centro, lo podemos hablar ahora. Que ahora en vuestras intervenciones, pues iremos viendo, pero hay que poner un número. No lo sé si hay que poner un número o no. A lo mejor no hay que poner ningún número. Pero sí es verdad que cierta organización y cierta funcionalidad y también el estar en estructuras muy grandes, pues es más despersonalizado. Bueno, al final es como decir hasta cuánto debe haber o no debe haber un número máximo de plazas. Ahora lo podemos hablar. Debe haber un porcentaje de habitaciones individuales. Claro, si nos ponemos a pensar en nuestro propio centro, vemos dificultades, pero pensemos en las personas mayores o en nosotros mismos que fuéramos a vivir en una residencia. Nos gustaría pasar el resto de la vida siempre, ya sabemos que no, ¿no? Entonces esto, bueno, hay que ver cuál es la viabilidad, situaciones excepcionales de centro, ver qué hacemos con esto. En las unidades, 15, 20, algunas personas proponen 25, alguna normativa incluso creo que ha salido ya en alguna comunidad autónoma con 25, otras han salido con 20. 15 es verdaderamente la literatura de la ACP lo que siempre se propone. 15 lo que pasa que es muy complejo el hecho de tener, hombre, 3 cuidadores por la mañana, 3 por la tarde para 15 personas, puede hacer muchas cosas. Realmente puedes cuidar bien, más allá de lo básico, más allá de la comida, el alimento ¿no? y los cuidados confort, sino el hacer actividades, el hacer un acompañamiento, el poder hacer una historia de vida tranquila con la familia, todas estas cosas, pues hombre, con 15 personas y 3 cuidadores por la mañana y 3 por la tarde, sí se puede plantear, ¿no? Habría que verlo. Bueno, esto de todas formas implica hacer una especie de modelo de centrolares donde estas cosas se puedan analizar, meterle el lápiz, ver esto, pues qué unidades se proponen y cómo serían sostenibles. Evidentemente el punto D me parece radicalmente necesario. Si no hay medidas de apoyo económico para reformas, adaptaciones, medidas de aseguramiento de la continuidad de la atención en centros que se adecuen en todo lo más que puedan, pero no lleguen al 100%. Hay centros que llevan algunos cientos de años cuidando a los mayores y ahora no pueden llegar y decir, bueno, pues como no, que además son centros históricos y son centros, edificios históricos, y ahora no puedes decir, bueno, pues como el pasillo no mide 2 metros, hay que cerrarlo, hombre. Vamos a ver dentro de lo razonable. Si hay escalones en todas las habitaciones y es imposible bajarles el nivel, pues evidentemente a lo mejor hay que pensar en reformas grandes, pero hasta donde se pueda. Y luego lo que no se, y eso necesitaremos ayuda. Y comisiones mixtas de estudio, hablo siempre donde se llegue a consenso sobre cómo, qué tipo de reforma se puede hacer en un centro, hasta dónde se puede llegar, con estudios técnicos e incluso buscar la manera de financiarlo, ¿vale? Dar un periodo para esa, pues bien, o bien a través de subvenciones, o bien un aumento de coste plaza temporal personalizado, donde se pueda financiar aquel préstamo que se consiga para hacer reformas, buscar la manera de que centros que quieran adaptarse, centros que quieran concertar plazas, centros que quieran ir a un nuevo modelo, lo tengan fácil. Si hay centros que dicen, mira, yo me quiero quedar donde estaba y bueno, pues ya habrá que ver si tienen cabida, a lo mejor no en el sistema de dependencia, pero sí en el sistema de servicios sociales y de apoyo a personas mayores no dependientes. Bueno. Hablo de medidas de concierto de plazas prioritarios en algunas zonas, en algunas comunidades autónomas no solo es prioritario, sino que es exclusivo para entidades del tercer sector. Y hablo también del análisis de plazas sociales para su sostenimiento dentro del propio sistema de servicios sociales o de dependencia, depende
del perfil, digamos, que esté atendiendo ese centro. Pero tiene que haber medidas de concierto, evidentemente, prioritarios. En algunas comunidades hasta se han cerrado centros a través de servicios sociales porque las plazas para personas no dependientes iban a ser solamente públicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tipo de cosas no pueden pasar. Y forma parte, digamos, de lo que entiendo que debería ser la visión que el Grupo Social Lares debe defender. Hasta aquí mi exposición. Pasamos a la siguiente pantalla simplemente para daros las gracias por vuestra atención y, por supuesto, abrir ahora la parte más interesante. Una vez que he presentado el borrador de acuerdo y algunas ideas que surgen, que pueden abrir el debate, pues si os parece podemos vernos ya las caras y ponernos voz y, y ir viendo, pues bueno, cómo vemos esta realidad. Se ha hecho una encuesta previa a la que han respondido muy pocas personas, 12, y además de las 12 personas que han respondido a esa encuesta previa, el 58, el 60% prácticamente, o sea, de las 12, 5 por lo menos, o sea, 6 o 7, no conocían el borrador de acuerdo. Las otras 5 sí, pero de las otras 5 uno ha contestado Juan Vela, el presidente, y yo otra, con lo cual 3 creo que distintos a Juan Vela y yo hemos contestado esa encuesta, con lo cual la encuesta dice cosas muy interesantes, pero se ha contestado muy poco, ¿no? Así que sí que creo que es muy interesante abrir el debate y ver qué cosas veis adecuada ir tomando nota para poder elaborar o cuál es vuestra impresión e ir viendo cuál es el sentir de todos para que el Ares elabore su discurso ante este borrador de acuerdo. Muchas gracias, buenos días. Adelante, Raquel. Hola Patricio, buenos días a todos y a todas que no os había saludado. Los participantes tienen la cámara y el micrófono deshabilitado para evitar que hubiese interferencias y demás, pero si te parece lo que puedo hacer es ir comentando lo que han dicho en el chat, que han hecho alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda y vas contestando, por favor. Me dice, bueno, si podemos compartir la presentación entre los asistentes, yo creo que no habrá ningún problema, Patricio, en que yo la pueda enviar a Ninguno, por en supuesto. todo el mundo. Y si quieren, manda también el borrador de acuerdo Sí, por supuesto. junto con la presentación y así todo el mundo lo tiene los dos documentos para poder También, trabajarlo. genial. También nos comenta Roberto Colino que existe una instrucción 1/2002 del 19 de enero de la Fiscalía General del Estado que da nuevas instrucciones sobre las sujeciones. Y sigue comentando Xavier Obiols que en Cataluña el modelo de concierto educativo está siendo muy discutido desde la administración pública, porque parece que no apuestan en absoluto por él. Sí, bueno, ahora podemos hablar unos y otros, pero en cuanto a la instrucción de fiscalía, efectivamente, igual la instrucción de fiscalía apuesta por un modelo, digamos que lo que están haciendo el Estado y las administraciones públicas es poner difícil el poner sujeciones, ¿vale? Y que haya que dar mucha, por supuesto, consentimiento informado, por supuesto, con un soporte médico. Esto está muy discutido porque los médicos nunca estudian para poner sujeciones. A ningún médico le han explicado en la carrera cómo tienen que poner una sujeción y por qué. Y sin embargo, pues se le ha dado esa facultad a los médicos para que sean ellos los que, en principio, por un pretendido idea de que son pues, los que pueden supervisar la calidad de vida sanitaria o la calidad de vida de las personas, pues, pues parece que esto pues, deben ser los médicos los que firmen el que se ponga una sujeción. Y lo que ponen son muchos controles, muchas revisiones, muchos controles para ponerlo difícil. La idea, evidentemente, es poder cuidar sin sujeciones. Esto daría para hacer otra webinar sobre modelos libres de sujeciones, pero bueno, efectivamente existe esta instrucción. Recientemente han publicado alguna otra, o han salido publicado noticias de la Fiscalía General hacia la Fiscalía de cada una de cómo esté organizada la Fiscalía, para poner difícil poner sujeciones. Pero siempre abren la puerta que de forma excepcional, de forma muy controlada, con tiempo, asegurando una calidad de vida adecuada, si no hay más remedio, se ponga. ¿Vale? Todavía no se han atrevido a decir no hay que poner sujeciones, eso todavía no lo ha dicho nadie. ¿Vale?
Dice Xavier eso, que en Cataluña el modelo de concierto educativo está siendo muy discutido. Bueno, pero yo lo que hablo es de que a lo mejor Lares debe apostar por este modelo, digamos, si os parece. Esto es algo para verlo entre todos, porque el concierto educativo le quita la responsabilidad del pago del personal educativo le quita toda esa tarea de concierto, de convenio colectivo, de todo esto, y lo desplaza hacia las propias comunidades autónomas, que son las que tienen delegadas las competencias educativas. En las residencias no es así. Un centro concertado, al final te dicen, pues págale más al enfermero. Y dices, sí, ¿de dónde le pago más? ¿No? En la educación no le dicen págale más a un profesor, porque lo pagan lo que tienen que pagar y lo que le paga la propia comunidad autónoma. En ese sentido, pienso que puede ser un modelo al que mirar. ¿Vale? No digo que lo pongamos en una copia exacta. Y sobre todo las órdenes religiosas que tienen experiencia en ambos ámbitos pueden opinar de una forma mucho más, con mucho más conocimiento que yo de este tema. ¿Vale? Y luego el personal sanitario de enlace dentro de la coordinación sanitaria, al final, ¿quién lo contrata? Bueno, al final, evidentemente el personal de enlace dentro de la coordinación sociosanitaria, pues al igual que el personal sanitario, pues depende de cómo sea el modelo. Inicialmente, yo siempre digo, mira, en una residencia pues como la que yo dirijo, con 110 personas mayores, si estuviera en mi casa cualquiera de estas personas, no me hace falta un enfermero, porque si mi madre es diabética, yo ya le controlo su diabetes, o si tiene Parkinson, o si tiene hipertensión, o incluso si tiene una demencia. Bueno, pues yo como hijo puedo ir controlándolo en mi casa, y a mi casa no viene un enfermero, ni un fisio, ni un terapeuta, ni tantas profesionales. Pero claro, si una persona tiene diabetes, la otra tiene hipertensión, la otra tiene Parkinson, la otra tiene una demencia, una pluripatología muy grande, entonces ya sí hace falta un personal sanitario claramente en la residencia, cuando hablamos de personas con dependencia, con la pluripatología que tienen. Esa atención sanitaria, evidentemente, siempre hemos defendido que la tiene que hacer la administración pública, pero alguien tiene que coordinar todo eso. Bueno, eso está en el aire, ¿eh? Y al final, pues hay que ver, ¿eh? Yo al principio tenía muy claro que prefería que la sanidad pública se hiciera cargo de la atención sanitaria total, pero viendo muchas veces cómo en muchas residencias han sido tratadas por la sanidad pública, simplemente porque depende de la persona, y depende de los profesionales, y depende del centro de salud, depende del ámbito, si es rural o urbano, depende de la atención que tengan, en algunos sitios es maravillosa y en otros sitios pues es de mucha dificultad. Entonces eso pues sí que hace complicado que tomemos una postura de decir, pues bueno, por eso abro la puerta, o creo que el área debe abrir la puerta al concierto sanitario, pues porque tengamos ya estructuras sanitarias en los centros muy instauradas y funcionando muy bien, ¿vale? Hay más manos levantadas por ahí que seguramente querrán Sí, participar, es pues adelante. María Ángeles Sánchez de ACESCAM, que María Muy Ángeles ya te bien. ha dado permiso para encender micrófono y cámara, que quería participar con micrófono y cámara, así que cuando quieras, adelante. De momento no te oímos. Pues lo tienes habilitado, María Ángeles. Te lo voy a volver a deshabilitar y te lo voy a volver a habilitar. A ver. Ya lo tienes habilitado. Tienes que darle tú manualmente para encenderlo. Mientras, si quieres, Patricio, podemos ir comentando lo que dice Ángel Lara por el chat, que comenta sobre el ratio diferenciado entre dependencia y discapacidad. ¿Tenemos información de cuántas personas de las que atendemos en nuestros centros son personas con discapacidad reconocida? Además, probablemente tendremos otras muchas con discapacidad, pero sin el trámite de reconocimiento. Creo que podríamos hacer en los centros LARES un trabajo interno de análisis para poner en valor con datos que realmente atender a personas con dependencia es, de hecho, en muchos casos, atender a personas con discapacidad, por lo que en una ratio diferenciada es efectivamente discriminatorio. Sí, Ángel, muchas gracias Ángel por la pregunta. La verdad que es interesantísimo el tema y de hecho cuando se puso en marcha la ley de la dependencia sí hicieron una pasarela, recuerdo, entre dependencia y discapacidad. No me acuerdo qué porcentaje tenía que tener discapacidad para que automáticamente daban dependencia. En ese sentido, la pasarela no se hizo al revés. No se hizo diciendo, si ya tiene grado 2 ya tienes discapacidad, pero el sentido es el mismo. Si con
una discapacidad ya daban si con una discapacidad ya había una pasarela para dependencia, la pasarela debería ser bidireccional. Sí que podemos hacer un estudio de reconocimiento de personas con discapacidad, que no lo hemos hecho. Pero aunque sea así, en las residencias en las que están no son residencias para personas con discapacidad, son residencias para personas con dependencia. Con lo cual eso cambia bastante todo. Y evidentemente es más una cuestión de sentido común muchas veces y de reconocimiento de que a igual necesidad deben tener igual trato, igual cuidado, más allá de la edad, ¿no? Y sí que se puede hacer un estudio con datos para Sí. ver qué diferencia es atender a personas con dependencia de personas con discapacidad. Sí, sí. Adelante, María Ángeles, cuando quieras. Sí, buenos días y muchas gracias por darme autorización para poder participar de esta manera. Bueno, Patricio, antes que nada, pues muchas gracias por la exposición y por el trabajo que lleva detrás, ¿no? Yo quería comentar algunas cosas, voy a intentar no ser nada dispersa, ¿vale? Porque pudiese parecer que no tiene que ver, pero creo que casi todo tiene que ver, ¿vale? En primer lugar, están trabajando sobre el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación, ¿no? Para el nuevo modelo de atención a la dependencia. Mirad, yo no se me puede ir de la cabeza el pensar que se ha dado un carpetazo tremendo a la crisis económica que ha generado en nuestro sector la pandemia. Damos un carpetazo y ahora nos ponemos a trabajar en otra cosa, que es necesaria. En ningún momento voy a ser yo quien diga que no es necesario, pero va a llover sobre mojado. Cualquier resistencia que se pueda poner creo que no es en lo que en sí entraña el modelo, sino en cómo llevarlo a la práctica. Yo creo que a los centros, en este caso a todos los del tercer sector, siempre se nos va exigiendo un poco más, algo más, cuando entre nosotros mismos creo que ya tenemos un nivel de autoexigencia suficiente, que nos ha llevado a que los centros no estemos en una parrilla de salida como nos dibujan algunos. Y hago un inciso con el tema del documento este de la Fiscalía por el tema de las sujeciones. Yo reconozco que cuando lo leí sentí cierto malestar, porque está recabado como si en los centros no estuviésemos desde hace mucho tiempo ya trabajando o para que quedar libre de sujeciones, y aún queda mucho por andar, o desde luego para las sujeciones que se apliquen, hacerlo de una determinada manera. Entonces, cuando leí esa instrucción, no dejo de sentarme mal, porque parece que acaba de descubrir la Fiscalía el dorado, ¿no? Pero hecha esa matización. Yo creo que para cualquier modelo, y no deberían, y digo deberían porque creo que no es fallo nuestro, caer en los errores del pasado. Tenemos un documento de casi 50 páginas. El borrador, yo tengo el último, el de 17 de febrero, no sé si hay alguno más actualizado, pero este es el que tengo. Y sobre 50 páginas hay 2 líneas y media, nada más, que habla de que las administraciones territoriales, en su caso, buscarán la financiación adecuada. O sea, 50 páginas de propuestas y 2 líneas y medio de financiación. Y es que si no ponemos la financiación por delante, todo demás, por mucha buena voluntad, ojo, y por muchos deseos que tenemos de seguir avanzando, que muchas de las cuestiones que se plantean aquí, el respeto a la vida de los mayores, todo eso yo diría que nuestro sector va de suyo, pero no deja de parecerme extraño, sobre todo porque hablan de la financiación como de establecer un precio de plaza, si es que la financiación no es eso. La financiación es más. Yo no sé otros compañeros de comunidades autónomas, pero creo, Patricio, que tú lo has dicho. El número de plazas concertadas del tercer sector es mínimo con respecto al número de plazas reales que tenemos. ¿Qué pasa con las plazas privadas? ¿Quién ayuda a una cofinanciación real? Porque las prestaciones vinculadas no llegan. Se quedan mucho por debajo del precio de plaza de concierto, que en el caso de Castilla-La Mancha es ínfimo. Entonces,
La financiación es más que subir el precio de la plaza pública. Te puedes encontrar con un centro que sobre 100 plazas tenga 10 concertadas y las otras 90, ¿quién las soporta? Entonces, hay que hacer, yo entiendo, un estudio mucho más extenso, mucho más profundo, mejor dicho, ¿no? Luego, por otra parte, hablamos de adecuar los espacios. Es que eso también tiene que llevar una memoria económica adaptada. Estamos centros de todo tipo y condición, con esa heterogeneidad que tú comentabas, pero que nos hemos ido adaptando a lo que nuestros entornos nos iban obligando. ¿Qué pasa? Que cuando terminemos de pagar los préstamos del ICO con origen en la COVID, los préstamos por las adaptaciones que hemos ido haciendo, ¿qué tenemos que pedir otro para volver a adaptar los centros? Esto no es serio. Eso no esconde la necesidad, probablemente, de caminar hacia un nuevo modelo. Y el modelo, aunque el espacio tiene mucho que decir, el modelo no es solo lo que vemos, es lo que sintamos, cuando cuidamos y cuando somos cuidados. Entonces, esto es un tema que va a aparejar muchas dificultades. Entonces, yo, y no quiero de verdad quedarme en lo que parece que es más simple, pero es que lo más simple son los números, que es lo más tozudo. Y si financiación, no sé hasta dónde podemos llegar. Esto es muy importante. ¿Por qué no por una vez se empieza poniendo la memoria económica y que luego todos nos adaptemos? Porque mirad, yo la semana pasada tuve una comida de trabajo y había directores generales de distintas comunidades autónomas. No voy a nombrar las que eran, pero eran más de una y de dos. Y decían lo siguiente: oye, no entendemos que no os hayáis quejado del documento que se está trabajando sobre los criterios comunes de acreditación. Dice, porque mirad que todo lo que se apruebe a nivel estatal va a ser casi de obligado cumplimiento en las administraciones. Y las administraciones tenemos el dinero que tenemos. Y lo decían propios directores generales de distintas comunidades afines al gobierno central. O sea, que no hablo de que, bueno, estuviesen tirándose los trastos a la cabeza, ¿no? Entonces, ojo con esto, que recoge aspectos positivos, lo has dicho tú, Patricio, por supuesto. Yo, además de los que tú has destacado, yo también destacaría el régimen especial para las zonas rurales e insulares para la habilitación profesional, que eso es muy importante en comunidades autónomas pues tan extensas y tan rurales como puede ser Castilla y León, no sé si Andalucía, Castilla-La Mancha, bueno, algunas otras, ¿no? Eso sí que creo que es importante, pero desde luego, si empezamos a dar por bueno, porque es que hay pocas cosas con las que no estar de acuerdo en el documento, pero si empezamos a dar por bueno esto y que luego nos caiga el maná del cielo, una vez más nos equivocamos, porque una vez que esto esté, lo que quede, el documento que quede aprobado y visto para sentencia, será cuestión de tiempos y de plazos en que desde las distintas comunidades autónomas nos lo van a hacer, nos lo van a trasladar para que lo vayamos haciendo. Y ya el problema de financiación es nuestro. Como al inicio de la pandemia, va para 2 años, cuiden y ya veremos luego qué pasa. Bueno, pues hemos cuidado y algunos centros están en una situación de máxima vulnerabilidad económica y emocional. Y por último, Patricio, como lo has comentado, me gustaría también hacer una breve reseña. Has hablado de la nueva cualificación profesional, la de la supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal. Yo no sé lo que el gobierno persigue con ella, pero sí que te puedo decir, porque ha habido 3 personas pertenecientes a CESCAN que hemos formado parte activa de la elaboración de esta nueva cualificación, que cuando se nos pidió ayuda a este efecto, lo que nos guiaba son 2 cosas, o 3. Una, desde luego, en ningún caso eliminar las funciones, ni la obligatoriedad, ni la necesidad,
ni el apoyo que supone la figura de enfermería en el centro. Pero tampoco se nos escapa la idea de que ni tenemos todos los enfermeros que necesitamos, ni tenemos cubiertos ya no las 24 horas, sino de 8 a 10 de la noche. Hay funciones que no son, no sé si decir que no son propias de enfermería, pero que desde luego con la formación adecuada las pueden realizar otros profesionales que estén debidamente formados, y es una figura que bien utilizada y bien formada creo que puede dar una respuesta en el día a día de la atención de personas mayores. Probablemente, y esto lo hemos defendido desde Castilla-La Mancha en el grupo de expertos del INCUAL, probablemente en zonas muy urbanitas, en centros públicos, pues quizá no tenga sentido esta figura, pero nosotros hablábamos desde la residencia que está en Toledo hasta la que está en Yeste, que tiene 300 habitantes. No encuentra una enfermera en turno de día, pero necesita alguien que supervise cierta atención. Como ha caído la que ha caído con esta nueva figura que todo el mundo está recogiendo firmas y tal, la verdad que desde Castilla-La Mancha queríamos sacar una nota, tal, incluso pasarla al Ares, si así lo estima oportuno publicarla también, para desde los que hemos participado de manera muy activa decir el porqué de dar el visto bueno a esta figura de supervisora. Nada más, y de verdad que muchas gracias por permitirme intervenir de esta manera. Gracias. Sí, gracias a ti, María Ángeles. Muchas gracias, María Ángeles. Patricio, no sé si quieres comentar algo al respecto de lo que ha dicho María Ángeles, de lo que nos ha comentado, o continúo leyendo alguna preguntita más que hay. Totalmente de acuerdo con lo que comenta María Ángeles y evidentemente, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces y estamos totalmente de acuerdo en cuanto a que sin financiación esto nace muerto. Y bueno, incluso recurrible, entiendo yo, eso Antonio Molina tendrá que, nuestro asesor jurídico tendrá que decirlo, pero evidentemente no podemos admitir, digamos, no podemos admitir un acuerdo de este tipo sin una financiación adecuada, es que es inviable. Y el peligro, efectivamente, será que esto vaya a las comunidades autónomas, empiecen a pedir y digamos, pues bueno, ¿cómo vas a pedir esto con lo mismo si ya estamos que no podemos más, ¿no? Efectivamente. Y en cuanto al tema de la enfermería, está clarísimo. Vamos, hay centros, no ya con que no pueda cubrir enfermera de 8 a 10, sino que hay centros sin enfermería prácticamente, a los que pues, han buscado el gerocultor que tenga más experiencia, más adecuado para poder coordinarse, porque lo que se ha vivido y lo que se está viviendo todavía es complicadísimo. ¿Vale? Así que, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado María Ángeles. Y sí, la figura del supervisor profesional puede ser muy interesante no solamente en centros más pequeños, sino también incluso en centros grandes, porque de hecho lo están haciendo por necesidad y sin la formación adecuada. Gracias, Patricia. Mira, nos pregunta Yolanda Rodríguez. Buenos días. ¿Podría aclarar a qué se refieren cuando describen el cálculo de ratios considerando en el denominador el número de plazas ocupadas, entre comillas, hasta el límite del 80% de las plazas acreditadas? Sí, esto significa que si hay menos plazas ocupadas, por ejemplo, si tengo 100 residentes, pero en vez de 100 tengo 90, no me van a pedir el personal para 100, me van a pedir el personal para 90. Si tengo 75, sí me van a pedir el personal de hasta 80, digamos. Eso es lo que quiere decir eso. No me van a pedir el personal de total, porque sabemos que puede haber plazas vacías, sabemos que tardan tiempo en ocuparse, pero entiende el acuerdo que hasta un 80%, digamos, es lo normal que puede tener vacío. Bueno, pues han puesto ese límite del 80% y así se calcula. Gracias. Gema de la Concha, que es nuestra presidenta del Ares Cantabria, nos pregunta y luego hace una reflexión. Dice, ¿sabemos de dónde vamos a conseguir profesionales? Porque actualmente, con los salarios y las horas de convenio, los profesionales prefieren trabajar en otro sector. El primer problema que tenemos es disponer de profesionales formados. Totalmente de acuerdo. Esto forma parte de esa revolución que hace falta, bueno, revolución o transformación que hace falta en el sector de los cuidados. Por eso hablábamos de salarios dignos y ahí incluiremos una formación adecuada,
No puedes pedir una formación adecuada y un compromiso si las personas están pues cobrando muy por debajo de lo que compañeros suyos en otros sectores pueden cobrar, ¿no? Tenemos gente heroica y casi, bueno, pues con una vocación que va más allá de una vocación muy grande, una profesión de fe auténtica, es decir, que es lo que hacen, ¿no? Entonces, evidentemente, enlaza con lo que ha dicho María Ángeles antes. O hay una financiación adecuada para todo esto o no podemos hacer nada. Es imposible con lo que hay y con la situación actual es imposible. Es verdad que estamos en un momento complicado económico y con todo lo que está pasando y quizá ahora se ve todo como muy complejo. Pero o se pone un análisis serio económico por delante, como has dicho, una memoria económica con números, o todo esto queda en el papel. ¿Vale? Y es verdad que lo peor es que puede quedar en el papel, no lo pueden exigir y encima sin financiación adecuada. Pues es imposible. Eso lo podrá decir como han dicho los directores generales o como lo ha dicho María Ángeles perfectamente, ¿no? También Lita Vergasa, que es nuestra presidenta del ARES en Aragón, nos comenta que está totalmente de acuerdo en cuanto a la financiación, pero milagros de momento no hacemos. Pero en la cualificación con respecto a presencia de enfermería, el borrador debería establecer acuerdos con educación para conseguir más profesionales distintos que la figura del supervisor, porque aunque si bien es necesaria, sustituir a un enfermero o a una enfermera tendría que formarse como paramédicos en otros lugares. ¿Se está pidiendo para los colegios enfermeras y no lo consideramos nosotros? Hace esa reflexión. Sí, sí, bueno, Lita, realmente en lo que pone, lo que se ha publicado en el BOE sobre la figura profesional del supervisor, sí aparece siempre ligado a enfermería y ligado a que está supervisado y que va a hacer funciones que no son técnicas de enfermería en ningún momento. ¿Vale? Son funciones de coordinación sanitaria, de conocimiento, de saber cómo funciona el sistema de salud, saber cómo funciona el propio centro y son figuras que incluso pueden supervisar la calidad de vida, pero que no están ligadas a técnicas de enfermería. Y esto a mí me parece muy interesante. Y evidentemente el problema de la enfermería en las residencias, cuando hemos hablado con algún presidente de colegio de enfermería, pues siempre nos dice, oye, pues pagarle lo mismo que el SAS o que el sistema sanitario público de la región que sea y no se irán. Digo, claro, pero es que esto no va de... los centros, no, como dice Lita también, no podemos hacer milagros. Aquí hay un problema de financiación claro y bueno, veremos a ver esto a qué llega. No sé, yo veo difícil que la atención sanitaria, aunque lo diga el acuerdo, vaya a ser... Están buscando a ser rápidamente asumida por la sanidad pública. Eso lo veo muy complejo porque no está preparada para esto y porque hay un número muy grande de centros. Y tampoco hay voluntad, creo yo, ¿eh? Claro, yo no he hablado con todos los responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas, solo de algunas, y veo difícil la atención sanitaria in situ en la residencia tal como queremos. Y sin embargo, hay una realidad, cuando hemos hecho algún pequeño análisis en alguna comunidad autónoma, que sí hay una atención sanitaria muy buena y de mucha asistencia y mucha presencia en determinados ámbitos, ¿no? Pero depende de la relación que tiene el centro de salud con la residencia, no tanto de que el sistema asuma esa realidad. Muchas gracias, Patricio. Pues si no hay ninguna cuestión más, ninguna pregunta más, yo te quiero agradecer en nombre del ARES tu participación, tu presentación. Y antes de terminar, voy a dar paso a Juan Ignacio Vela, nuestro presidente, para que dé unas palabras de despedida. Yo ya termino. Cualquier cosa que necesitéis, os mandaré la presentación de Patricio y el borrador del acuerdo a todos los participantes e inscritos y esperamos veros en próximas webinars. Muchas gracias. Te doy paso, Juan. Pues nada, solo era para agradecer, Raquel, muchísimas gracias por la moderación que has hecho del debate y a Patricio por su intervención, que bueno, hemos recibido durante estas horas pues algunas modificaciones más del acuerdo que son, bueno, son significativas un poquito, pero bueno, en el contexto, porque las preguntas van más al fondo, ¿no?, del tema sobre la financiación. Eso, naturalmente, desde el primer momento, Lares lo manifestó, que donde estaba la memoria económica, ¿no? Pero era cuestión de querer participar del debate o darnos la vuelta y no participar. Entonces está bien claro que teníamos que estar allí porque tenemos muchas cosas que decir. De hecho,
Ha habido modificaciones en los 3 borradores que han sido propuestas directas del Ares, aunque no es el 100% de lo que pescábamos, pero sí ha reducido pues, ciertos temas, ¿no? En este último borrador habla, por ejemplo, habla de la necesidad de, o sea, por ejemplo, habla del tamaño, que ya habla de que, bueno, pues el tamaño, para que, primero que las residencias, ¿no? Que era uno de los temas que nos preocupaba, la retroactividad, ¿no? Pues naturalmente que es a partir del nuevo acuerdo lo que se exigirán pues las residencias que no superen las 90 camas. En el resto de las residencias lo que proponen es sectorizarlas, ¿no? Por plantas o como sea, ¿no? Y también en las unidades de convivencia, que es otro tema que está, por decir dos de las cosas que han salido aquí más de 15, habla que puede haber unidades de convivencia mayores si así se ve necesario, pero que deben de garantizarse siempre que en ese espacio siga habiendo aquellos criterios que conllevan los temas de atención centrada en la persona, el ambiente familiar. En el fondo, daros cuenta que hay 2 o 3 temas que son esenciales en Lares que sí que hoy ya ni los discutimos aquí, pero antes de la pandemia indiscutibles. Uno, de que nuestras residencias no son centros sanitarios, son hogares. Y os recuerdo que tan solo hace unos meses, unos años, 2 años antes de la pandemia, esto no se aceptaba, decían que eran centros sanitarios, ¿vale? Íbamos por ahí, hoy día ya no. Y esto es uno de los grandes méritos que ya ni siquiera se pone a debatir y no lo debatimos en ningún encuentro, pero estaríamos debatiéndolo hace 2 años tranquilamente porque así se comprendía por sectores empresariales también de los mayores, mercantiles, como también por administraciones públicas. Y el segundo tema, otro tema que es importante, que lo estáis sacando, es sobre el derecho a la atención pública por parte de los usuarios, que hoy día ya tampoco se debate, está en el documento, otra cosa es que se llega a fin o no, pero que nadie lo ponemos en tela de juicio otra vez de cómo hay que articularla o cómo hay que hacerla. Y también decir solamente, porque han salido muchos temas, el documento habla de criterios mínimos, pero no significa que todo lo demás que hayamos hablado, desde los componentes económicos y lo que va a conllevar, arquitectónicos, etcétera, la necesidad de personal, otros muchos elementos han salido. Naturalmente no los tiene que recoger este documento. Este documento es de criterios de acreditación mínimos, no de un plan global, ¿no? Entonces sí que es verdad que están sobre la mesa y es más, estamos convocados a siguientes reuniones en el cual seguir participando y hablando sobre temas del cambio del sector, en este cambio que hablaba también Patricio, ¿no? de esta evolución, de esta transformación del sector de los cuidados en España, que pasa pues por ese nivel también cultural, ¿no? Del cuidado que tanto nos preocupa, que desde el Ares en teoría lo tenemos más asumido porque ha sido nuestra forma de como la que nos hicimos, ¿no? Que sean hogares, familias, de esa atención personalizada que siempre nos ha dirigido. Y sobre nuestras plazas y financiaciones, pues naturalmente es otro debate que tenemos que seguir trabajándolo y que hasta que no se dé naturalmente no vamos a permitir que se aplique estos cambios por mucho que la norma lo haga, ¿no? Ahí vamos a estar siempre peleando por la defensa de una atención del tercer sector, una atención de las entidades que hemos sido históricas en el cuidado de las personas y que han estado ayudando y atendiendo de una forma determinada, que hoy día tal vez seamos los más perjudicados de todo este cambio a nivel de las inversiones, etcétera, que se pudieran producir si en el caso al final son tan necesarias como nos están marcando en la norma. Pues nada, termino con el agradecimiento una vez más a Patricio, que siempre estás ahí y que te lo agradezco personalmente y como grupo social, porque nos das un valor añadido a todos vosotros por participar. Ha habido un número importante de participantes, han sido más de 90 personas las que os habéis inscrito, casi 100. Y bueno, en este momento todavía hay 60 y tantos. Pues muchísimas gracias y seguiremos trabajando y creando nuevos espacios para seguir debatiendo este modelo o estas líneas, así como nos vayan llegando del Ministerio. Un abrazo y muchas gracias.